La maxia del cine ye la capacidad de facernos sentir amor, odio, calidez, incomodidad. Hoy agüellamos una película que curiosamente tiene la capacidad de aguilar el olfato como si fuésemos capaces de goler cada escena. Estrenada en 2006, El perfume, historia de un asesino. Jean-Baptiste Grenouille nació na Francia del siglo XVIII, abandonado pola so madre na basura ente el fedor de los restos de pexe dun mercau. Mandáronlo a un hospicio y creció en un ambiente contrario. Naide queríalo, porque a diferencia de los demás, escarecía por completo de golor propio. Taba así casi dotado dun extraordinario sentiu del olfato. A los 20 años, dempués de traballar nuna curtiduría y encegolao con atrapar golores, consiguió traballo en casa del perfumista Bandini, que lo enseñó a destilar esencias para crear l'arume perfecto. La dirección de la mano de Tom Tykwer igual escenas sólidas y expresivas. Además, el diseño de producción logra recrear per bien la dómina barroca. Basada en la novela de Patrick Süskind, la adaptación intenta ser lo más fiel posible a la original. Lamentablemente, el filme pierde pel camín delles esencias que nada más la novela puede transmitir. Y ofiértanos un final que, trasladado al celuloide, non consigue el mesmo efecto que en el papel. A pesar de esto, El perfume es una gran película que si tienes la oportunidad de ver, no tienes de desearla perder. Vémonos en el siguiente capítulo, aquí, en Play Presta.